¿Qué tal, amigos de BiblioKids? Hoy tenemos una invitada que nos viene a presentar su nuevo libro, su novela es El jardín dormido. Nuestra invitada es Carla Gracia. Carla, bienvenida a BiblioKids. Muchísimas gracias, Julián, encantada. Igualmente. Bueno, es un gusto recibir a una autora que le ha puesto tanto corazón al libro, ¿no? Hablábamos antes fuera de micro que ya el propio objeto, el propio objeto libro ya es una belleza, ¿no? Con las flores, estos colores tan vivos, ¿no? Invitan cuando menos a cogerlo. Y si ya lo tienes en la mano, pues cómo no lo vas a leer, Empezar ¿no? a leer, O sea, totalmente. es también un punto muy positivo de la novela. Para poner un poco en contexto a los oyentes, a los espectadores de este especial BiblioKids que estamos llevando hoy a cabo con El jardín dormido de Carla Gracia, vamos a hablar un poco de la novela, del argumento, esos personajes, ese jardín que hay que resucitar, ese cambio de vida del personaje principal, ¿no? De nuestra protagonista. Bueno, cuéntanos un poco qué se van a encontrar sin destripar mucho la trama para que tengan esa curiosidad de leerlo, ¿no? Pues mira, Julián, esta novela nace de un momento muy especial en mi vida, Sí. ¿no? Cuando diagnostican de autismo mi Sí. hijo mayor, Sí. y pasamos una crisis muy importante. Yo, como mínimo, tengo que parar todo y acompañarle a psicólogos, psiquiatras, neuropediatras, ¿no? De arriba a abajo. Y dejo de hacer todo y al principio pensaba que no hacía nada más, pero es que estaba en berbecho, ¿no? Como los conreos, ¿no? Y entonces, en un momento dado, digo, necesito un tiempo para mí, nada, un trocito de tiempo, ¿no? Y rescato del calendario los lunes por la tarde, dejo al padre de mis hijos con los niños, con la sopa y todo preparado, y me voy al centro cívico a pedir, bueno, ¿puedo hacer algún curso de algo? Es decir, de sea, chino, ¿no? me da igual, ¿no? De lo que sea. Y tenían curso de pintura. Así que esos lunes por la tarde empiezo a pintar flores. Y cada lunes una flor. Y me empiezo pues a crear un poco mi jardín, de donde sale la historia de una mujer que es Iris, que es una mujer ya hecha, no tiene 20 años, tiene ya 40 años, sabe lo que no le gusta, lo que no quiere, Sí. que es una vida vacía. Ha ido tropezando con la vida, intentando ser lo que los otros esperan, y llega un momento que ya no le funciona. Y recibe un anuncio que dice, se busca personas sensibles y trabajadoras, abstenerse, personas alegres y entrometidas. Y entrometidas, exacto, esto me gustó. Porque Como además porque eres un poco entrometido, sí, y claro, pensaste, absolutamente, mira, como todos los periodistas, si claro, no, esto mal. mal nos iría. Pero, claro, ella vive en Londres, ¿no? Sí. Tiene una pareja allí, o sea, tiene una vida Totalmente. gris, una Sí. vida, bueno, Con pues, niebla de como Londres. mucha gente que nos estará viendo Sí. puede hacerse una idea, y recibe ese anuncio efectivamente y decide cambiar de aires, ¿no? Y allí, cuando llega al jardín, que está ubicado en Cataluña, Sí, en el Ampurdán. en el Ampurdán, claro, se encuentra también con otro de los personajes principales, que lleva también una carga, lleva un peso de años, unas herencias, ¿no? Unas cuestiones familiares, ¿no? Bueno, vamos a entrar Para mucho decir, en el pero no detalle. decir. Oye, un roto y un descosido, que se Exacto, suele decir, ¿no? exacto. Que se Sí, juntan. sí. Claro, ¿cómo es esa historia entre dos personas heridas al final? El uno por una cosa, la otra por otro. Y además ella había perdido una hermana, o sea, en fin, Sí. que tienen todos los dos tienen vidas muy complicadas. Pero claro, ¿cómo es plantear la trama desde dos personas que verdaderamente tienen heridas, ¿no? Sí, es que a veces nos imaginamos el amor como que alguien nos salva. ¿no? Sí. Alguien viene, nos acogerá entre sus alas, ¿no? Y nos cuidará y ya estará todo, ¿no? Y esto no es la vida, en realidad. No. Esto, además, es anularte y ponerle al otro un peso enorme, ¿no? Claro. Pero se nos ha explicado el amor así. Yo quería que fueran personajes enteros por ellos mismos, que no buscaran una media naranja, sino que fueran naranjas enteras y que se compartieran sus heridas y que las heridas de uno y del otro ayudaran al otro también a verse, ¿no? Y yo creo que es un amor que no es un encuentro, ¿no? Un resultado, sino es un proceso. Sí.
también en ese devenir, pues, oye, se entremezclan dentro de esos problemas o de esas mochilas, ¿no?, que llevan los personajes, esos secretos familiares, ¿no? Todo esto que uno no sabe y que de repente descubre de su familia, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido también abordar este punto que en muchas familias se da, ¿no? De repente, oye, pues descubres cosas que no te imaginabas de gente que no podías creer, ¿no? Sí, porque Iris, cuando va a Lampurdán, va a despertar este jardín en Correcto. la casa del olvido. Exacto, que es la Además casa de la madre de él. Exacto, exacto. Ya estamos aquí diciendo Estamos secretos, ya, aquí ya. un poco en el límite, pero Estamos en el lo límite. intentaremos, lo Pero quiero decir, intentaremos. hay que leerlo para entender Alguno, todo esto, que parece sí. todo muy evidente, pero no Pero es no tanto. lo es, sí, porque tiene este tono gótico que a mí me gusta mucho de ir buscando el misterio. Y encontramos una pintora maravillosa de plantas, como fue en su momento Georgia O'Keeffe, y no sabemos qué le ha pasado, por qué desapareció, ¿no? ¿Qué le pasó a ella? Y lo iremos descubriendo, que es la madre de Mark, que es el chico que habita la casa del olvido. Decías que esos lunes, ¿no?, que cada lunes pintabas una flor. Entiendo que alguna de esas está aquí, porque cada capítulo tiene el nombre de una flor y viene perfectamente ilustrada, y las ilustraciones son de Carla. Claro, ¿cómo ha sido esto? Porque claro, al final, oye, no solamente escribir la novela, que tiene su miga, sino también hacer las ilustraciones de los capítulos, que son muchas flores. 63 flores. 63 capítulos, 63 flores. ¿Cómo es abordar también esa parte más visual, ¿no?, de la novela? ¿Cómo es ese binomio? De algún modo la pintura me ayudaba a parar un poco la cabeza. A mí la cabeza me va a 1000 por hora, yo no sé a ti, Julián, pero a veces intentar pararla. ¿Qué me ayuda? Las plantas por la tierra, por bajar a tierra y pintar. Entonces, pintar plantas ya era como perfecto, ¿no? Y me ayudaba a entenderlas, a quererlas. Incluso plantas que había odiado profundamente, como las ortigas, porque yo toda mi vida me había ortigado. Era horroroso. Pues ahora, después de pintarlas, después de entenderlas, ¿no?, las amo, porque realmente tienen unas propiedades espectaculares para la digestión, para muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí pintar era hacer algo sin un resultado, sin un propósito concreto, ¿no? Que estamos todo el día buscando que si followers, que objetivos, que no sé qué. Pues esto era para mí, por placer. El problema vino cuando la editora le gustaron mucho y dijo, ¿sabes qué? Los vamos a poner en los... Y yo, los tengo que repasar todos, y me estuve hasta las tantas de la mañana, pero también fue muy, muy épico, muy emocionante también. Y pintarlas, cuando pintas es como querer a alguien, porque quieres cada arruga, ¿no? Es bonito, es otra manifestación del arte. Hablabas ahora, decías cuando hablabas de las ortigas, ¿no?, de estas propiedades. Claro, al final el mundo femenino tiene mucho peso en la novela, con ese personaje, con Iris, y esto de las plantas, pues la farmacia, todo lo que tiene que ver con esas propiedades, también tiene mucha relación con ese trabajo de las mujeres en esos jardines, en esas huertas, en esos... en esos reductos de medicina, pero que no lo eran tal, porque claro, estaban como un poco, o la idea es que las relegaban a esto, y al final eran las que conseguían experimentar y descubrir muchísimas propiedades, ¿no? ¿Cómo ha sido el acercamiento, al margen de la novela, a todo este mundo de las plantas? Porque claro, es casi un tratado de botánica el libro, ¿no? ¿Cómo ha sido tu acercamiento a esto? Sí, siempre me habían gustado las plantas, siempre había sentido una conexión, ¿no? Y de hecho, en un momento dado de mi vida, dejo un trabajo muy bien considerado, una propuesta también de trabajo en un banco en Londres, justamente, ¿no? Para irme a vivir al campo y plantar mi primer huerto, que fue un fracaso. Bueno, como todo el primer huerto. El payés me dijo, claro, has plantado en luna decreciente. Bueno, y yo, pues vale, pues yo qué sé. Y empecé pues a entenderlas, a saber que hay ciclos, que hay plantas, ¿no? Yo vivo en una calle de un pueblo en donde las mujeres que viven se preocupan mucho por las plantas para que estén perfectas. Si hay una mustia, al día siguiente hay otra, ¿no? Y yo pienso, pues no pasa nada, es parte del proceso, ¿no? Que mueran y volver a renacer.
Yo creo que fue un acercamiento como de abrazarme a mí misma, ¿no? Porque somos tan perfectos, ¿no? Queremos ser tan perfectos. Vivimos en un mundo que si las redes sociales, que tenemos que estar guapísimos, que las manzanas que compramos en el súper tienen que ser brillantes. Y esto no es la realidad. No, La realidad absolutamente. es ramas rotas y invierno que no florece nada o poca cosa y luego poco a poco va floreciendo otra vez. Y esto es la vida y es lo que tenemos que abrazar. Para mí descubrir de nuevo la tierra y las plantas y las propiedades era abrazarme una parte de mí, ¿no? Esta parte que no es perfecta y que al mismo tiempo es maravillosa. Claro, ¿y en qué momento decides conectar estas dos pasiones, la escritura? Porque, bueno, hay que decir también que profesionalmente tú te dedicas a la escritura, a enseñar a otros también, a ser Sí. creativos escribiendo, Sí. que eso es algo que dice también mucho de ti, ¿no? Pero, claro, ¿en qué momento conectas las dos cosas? La literatura, la escritura creativa, oye, con todo el mundo de la botánica, ¿no? ¿Cómo es ese día que dices, pues esto lo voy a juntar y aquí va a salir este Aquí libro vamos a fantástico, hacer, ¿no? pues los lunes por la tarde, Exacto. ¿no? Mientras iba pintando, ya me imaginaba, ¿no? Esta mujer que lo dejaba todo, Sí. que se atrevía a ir a una casa perdida en el Ampurdán, como imagínate que te hicieran a ti esta propuesta, ¿no? Sí. Que un día dices, mira, puedes dejarlo todo e irte al Ampurdán. Pues qué maravilla. Exacto. Pues eso maravilla. pensé, ¿no? Se me juntó todo y yo creo que fue como un poco de alquimia. Claro, totalmente. Bueno, y el lector, oye, cuando cierra el libro, porque leyéndolo se percibe esta sensibilidad que decimos. No es un libro, no es una novela al uso, ¿no? No es un libro que cuenta una historia y ya, ¿no? Sino que deja un pozo muy, muy interesante. ¿Qué esperas el lector cuando cierre el libro? ¿Qué esperas que recuerdo le quede de este jardín dormido? Un respirar hondo, ¿no? Porque estamos todo el día en este mundanal ruido, rápido, prisas, corre para aquí, para allá, resultados, hacer las cosas, producir. Y el jardín dormido es un espacio donde respirar, ¿no? Donde poderte aislar y mira, voy a ponerme un ratito, ¿no? Para mí. Y eso yo creo que lo que le tiene que quedar, o me encantaría que quedara al lector, es cerrar y ¡ay, qué bien!, ¿no? Y incluso en algún momento decir, ¿qué era esa planta?, ¿no? Y volver a leerla. Bueno. Bueno, y volviendo para terminar a tu profesión paralela, vamos a decir, aunque tienes muchas, porque claro, viendo aquí de la botánica, las novelas. Bueno, la botánica claro, es aficionada de momento. Claro, con tus alumnos, ¿no? La gente que se acerca a ti para escribir, para aprender a ser productivo en el sentido de que lo que tienen aquí llegue aquí, ¿no? Sí. Y se entienda. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es hacer eso con la gente? Y sobre todo, ¿cómo lo reciben los alumnos? Hay mucha afición a esto, a contar historias, a profesionalizar esto de contarlas. ¿Cómo es la experiencia de docente, ¿no? A mí me encanta dar clases de escritura, Sí. me apasiona, porque es vivir mi historia y las de mis alumnos, ¿no? Claro. Es como estar leyendo, no sé, 30 historias a la Claro. vez, ¿no? Me encanta. Y además puedes ayudarles a sanar muchas cosas que llevan dentro, a comunicarse también con su familia, con gente. Para mí yo creo que el problema es cuando los alumnos no quieren escribir, sino lo que quieren es publicar. Claro. Entonces es distinto, porque no quieren pasar por todo el proceso de escritura. Claro. Para mí lo más maravilloso del mundo es escribir. Claro. Publicar es parte del proceso y es muy bonito, pero no es lo principal. Y entonces lo más importante es enseñarles, vamos a disfrutar. Ahora que nadie te conoce, nadie espera nada de ti, vamos a disfrutar de qué quieres escribir. Y escribir desde tu herida, ¿no? Desde tu dolor, porque es desde allí donde puedes ayudar a otros, entender a otros, ¿no? Entendernos como humanidad. A veces nos vamos muy lejos y podemos construir un mundo de fantasía, pero siempre desde nuestra herida o desde aquello que nos apasiona, ¿no? Y es muy bonito. Yo creo que enseñar a escribir también es enseñar a leer y es enseñar a amar, a vivir.
Y en la botánica, oye, ¿quién te enseña? Pues dices que aficionada, ¿no? Oye, ¿quién te enseña a ti? Hablabas antes del payés, Del que te payés. digo que no Sí, puede sí, ser sí, eso. sí. ¿Cómo recibes esos consejos? ¿Cómo te va ahora con esto? Pues mira, mucho mejor. Mucho Me mejor, sobreviven bueno. más las plantas, crecen más, sí, las cuido más. Antes o las ahogaba Claro. o se quedaban secas y las siento más, es como valorar más que es un ser vivo. Es que como crecen muy poco a poco, a veces no nos damos cuenta, Sí, las pero cosificamos, ¿no? sí, Esta cosa que hay aquí, sí, pero... de quedar bien, ¿no? No, pero es que están vivas. Y nada, y ahora ya hablo con las plantas, ya esas cosas. Como soy escritora me lo puedo Te lo puedes permitir, permitir, porque ya directamente estoy en el cajón de las locos. Escritores, botánicos. Totalmente. Bueno, Carla Gracia ha venido a presentarnos El jardín dormido, que edita Espasa. Carla, muchas gracias. El éxito, Julián. vamos, ya lo tienes, o sea que no hay que deseártelo. Te esperamos para el próximo. Me encantará. Muchas gracias, Muchas Julián. gracias. A ti.